Vamos a comenzar entonces el teórico. Voy a ponerles la presentación de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y lo último que vimos, si mal no recuerdo, fue el espectro magnético, ¿sí? En donde decíamos que este espectro era una distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Y habíamos dicho también de que existían muchos tipos de ondas electromagnéticas, de las cuales una pequeña porción era la parte visible, ¿sí? Y dentro de esa parte visible teníamos los colores, ¿no es cierto? En donde decíamos que una radiación cuya longitud de onda sea de 400 nanómetros más o menos, es de color azul, mientras que si tiene más o menos 500 nanómetros, la longitud de onda es de color verde. Si es de 550, es amarillo. Y si la longitud de onda es de 700 nanómetros, es de color rojo. Claro que estos son valores aproximados, ¿no es cierto? O sea, 401, 402, 403 nanómetros va a representar una luz azul, ¿no es cierto? La longitud de onda, permiso, era un poquito para atrás, era la distancia entre, por ejemplo, dos crestas, o también podría ser entre dos valles, o entre dos eh, puntos de inflexión, por ejemplo, estos dos que estoy señalando, ¿no es cierto? Además, habíamos visto que la, mm, la velocidad de la luz estaba relacionaba, mejor dicho, la longitud de onda con la frecuencia de la radiación, y que la energía que transmitía esa radiación la podíamos calcular como la constante de Planck por la frecuencia, o la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Muy bien. Entonces ahora la teoría nos propone una serie de ejercicios, ¿sí? Y nos dice, por ejemplo, ¿cuál tiene longitud de onda más larga? ¿La luz roja o la luz azul? Entonces, para eso, a ver qué les parece a ustedes que deberíamos hacer. Voy a salir un poquito del modo presentación para poner la pizarrita. A ver, ahí ven la pizarrita, sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, entonces, vamos al problema. El problema dice, ¿cuál tiene longitud de onda más larga? ¿La luz roja o la luz azul? Y nos da la frecuencia, ¿no es cierto? De la luz roja y de la luz azul. Entonces, a ver qué ecuación les parece a ustedes que deberíamos usar. La de la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la Velocidad de la luz es igual a la longitud de onda frecuencia. por la frecuencia, ¿no es cierto? Creo Bueno, que sería longitud de onda de la velocidad de la luz sobre la frecuencia para sacar. está bien porque como nos está pidiendo que saquemos el dato de la longitud de onda. Entonces de aquí debemos despejar la longitud de onda. Entonces longitud de onda quedaría igual a la velocidad de la luz dividido la frecuencia. Eso es lo que nos está diciendo la compañera, ¿no es cierto? Muy bien. Em, entonces, a ver, la velocidad de la luz. Aquí lo que tenemos que tener cuidado son las unidades, ¿no es cierto? Tener cuidado con las unidades. Nos da la frecuencia y nos da en hercios. Hercios, yo ya sé, esto lo hago aparte simplemente para que recuerden que hercios es 1/segundo, ¿sí? O sea que la velocidad de la luz podría ser en el CGS, porque el Sergio está en segundo, el hercios está en segundo. Y eh, entonces
perdón, el hercios está en segundos, dije, en el hercios está en 1/segundos. Y segundos está en el MKS y en el CGS. O sea que la velocidad de la luz puede usar cualquiera de las dos, en el MKS o en el CGS. Dependiendo de qué sistema utilice, la voy a obtener a la longitud de onda en centímetros o en metros. ¿Sí? Pero vamos a usar ese. Entonces, en el MKS, la velocidad de la luz, ¿cuánto vale? 300.000 kilómetros por 3 por 10. segundo. 3 por 10 a la 8 3 por 10 a la 8, ¿qué? metros Metros por por segundo. segundo. Metros sobre segundos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como voy a trabajar en el MKS, voy a tomar este valor, ¿no es cierto? Me va a quedar entonces que la longitud de onda, lo único que voy a hacer es reemplazar en esta ecuación. La longitud de onda me va a quedar 3 por 10 a la 8 centímetros sobre segundo, todo dividido los hercios que nos daba como dato para, estamos trabajando para la luz roja, ¿no es cierto? Entonces, esto es 4,3 por 10 a la 14 hercios, 1/segundo, ¿sí? Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es resolver este cociente, ¿no es cierto? Este número dividido este. Ahora con las unidades también tengo que resolver esas unidades. Y a ver, lo voy a hacer por aquí, aquí un poquito aparte para que se note bien. Entonces, las unidades que tengo que resolver son centímetros sobre segundo dividido 1/segundo. ¿Cómo resuelvo esto? Ustedes recordarán, esto es producto de los extremos dividido producto de los medios. O sea que es centímetro por segundo dividido, perdón, acá arriba era centímetros o metros era. Yo me equivoqué aquí. Profe, Es metros era. metros, 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 metros. Entonces me queda metros, metros por segundo, ¿sí? Este por este, dividido segundo por uno. ¿Sí? El uno no importa porque cualquier número multiplicado por uno es el mismo número. Entonces, segundo con segundo se va y en definitiva va a dar en metros. O sea que toda esta operación, este manejo de unidades acá, estas unidades que tengo, todo me va a dar en metros. ¿Sí? Ahora lo que hay que hacer es esta operación, 3 por 10 a la 8 dividido 4,3 por 10 a la 14. ¿Eso cuánto da? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Qué están haciendo? Profe, a mí me dio 6,98 por 10 a la menos 8 Ahora medio a la menos en la 7. calculadora, pero en el ejercicio está como 7,0 ya. Ajá, a ver, vamos a ver. 6,97 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Si lo redondeamos, eso queda en 7 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, este es el resultado, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es lo que es la longitud de onda de la luz roja. 7 por 10 a la menos 7 metros. ¿Sí? Aquí siempre lo que hay que preguntarse cuando uno está haciendo estos ejercicios es si la unidad que estoy colocando tiene sentido. Entonces yo miro, estoy midiendo longitud de onda. La longitud de onda, ¿qué era? Era la longitud entre
dos valles o dos crestas o dos ceros, ¿sí? Entonces, ¿tiene sentido que la longitud de onda me dé en metros? Y sí, porque es una longitud, ¿no es cierto? Ahora, puede haber otros problemas con la operación, pero al menos ya sé que la unidad es la correcta, ¿sí? Bueno, hagan ustedes saber el, alguien la longitud de onda para la luz azul. A ver en cuánto queda. A mí me dio 4,69 por 10 a la menos 7. No, está todo mal. No sé quién estaba hablando, pero está todo mal lo que me dijiste. Ah, me faltan metros. Ah, entonces, a ver, decime de vuelta cuánto te dio la longitud de onda de la radiación azul. Me dio 4,69 por 10 a la menos 7 metros. Ok, perfecto. Ese es el resultado. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya tenemos los resultados para comparar, porque preguntaba cuál tiene longitud de onda más larga, si la luz roja o la luz azul. La luz roja vimos que tiene esto y la luz, podemos poner así, vamos a hacer un separate aquí. La longitud de onda para la luz azul es, os daba 4,7, era, ¿no? 4,7 por 10 a la menos 7 metros, ¿verdad? O 4,69. Sí. Bien. Entonces, eh, ¿cuál tiene? Aquí la pregunta es, ¿cuál tiene longitud de onda mayor? ¿La radiación roja o la azul? ¿Qué les parece a ustedes? Les haría otra pregunta. Roja. ¿Podemos saber eso de antemano con la teoría que tenemos? ¿Podemos saber cuál debería darnos mayor a partir de la teoría que tenemos? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Porque aquí yo ya les dije que el azul es el que tiene longitud de onda más corta. Fíjense, 400 nanómetros aproximadamente, ¿sí? Y la luz roja tiene 700 nanómetros aproximadamente. Los resultados que nosotros obtuvimos sería, si lo pasamos a nanómetros, para la luz roja sería 700 nanómetros y para la luz azul 470 nanómetros, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que ya sabemos nosotros de antemano, ya deberíamos saber que el resultado de la longitud de onda azul debe ser mayor al resultado de la longitud de onda roja. Eso de una que ya tenemos que manejarlo. Muy bien. A ver, vamos a pasar al próximo ejercicio. Dice, la longitud de onda de la luz roja de un semáforo está regulada a 712 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia de esta radiación? Entonces, a ver, para el ejercicio 2, ¿qué fórmula debemos usar? Estamos ya en el ejercicio 2. Para el ejercicio 2, ¿qué fórmula debemos usar? B de frecuencia dividido. La misma, profe. La misma que usamos allá arriba, ¿no es cierto? Esta es la que relaciona la velocidad de la luz con la longitud de onda y la frecuencia. Ahora, en este problema, ¿qué me está preguntando? ¿Me pregunta la longitud de onda como en el problema anterior? No, La pregunta cuál es frecuencia. la frecuencia de la radiación.
cuál es la frecuencia. Y entonces Hay que ahí sí despejar viene la lo que nos fórmula. estaba diciendo la compañera. La frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Muy bien, ahí ya pueden calcular eso, ¿sí? Hagan el calculito, por favor, a ver cuánto da. Y me dicen. La velocidad de la luz nuevamente van a usar en metros, perdón, en metros sobre segundo, en el MKS, imagino. También podrían usarla en el CGS, no habría problemas, ¿no? Pero como ya están con el MKS acá, sería más fácil. Yo en un examen haría eso. A ver, ¿qué hay que poner? ¿Qué hay que escribir en la máquina tonta? ¿Alguien que me diga, por favor? Habría que poner 3 por 10 elevado a la 8 dividido 712 nanómetros. Más fuerte porque yo no te escucho. No sé si tus compañeros, pero yo no te escucho. Habría que dividir 3 por 10 elevado a la 8 dividido 712, ¿era, no? El dato que nos da en el problema. ¿Dividido cuánto? 712 700, nanómetros. sí. Pero ojo, ojo, porque aquí estamos, fíjense, voy a, eh, voy a solamente plantearlo. Fíjense, voy a tener la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. No hay Yo problema, pasé los ¿cierto? nanómetros a metros, profe. Y la longitud de onda nos dice que es 700 nanómetros, 712. Díganme, chicos, porque a veces 712. yo tengo que ir de una pantalla a la otra y me... Nanómetros. 712, sí. Bien. Ahora, fíjense ustedes, cuando, cuando vamos a aplicar la ecuación, esta que tenemos aquí abajo, C dividido lambda, la velocidad de la luz dividido la longitud de onda, recuerden que esto tiene que ser dimensionalmente correcto. ¿Sí? Si estoy trabajando en el MKS, todas las unidades tienen que estar en el MKS. Entonces, para que esto esté en el MKS, aquí hay que pasarlo A metros. a metros, ¿no es cierto? Hay que pasarlo a metros. Ahí puse una M. Nanómetros quiere decir. Y arriba, metros. ¿A dónde coloco el uno? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, profe. Abajo, abajo. Y nanómetros, ¿qué significa nano? 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Muy bien. Entonces, nanómetro va y resuelvo esto y me queda ¿cuánto? 7,12 por 10 a la menos 7 metros. 7,12 por 10 a la menos 7 metros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ahora sí tengo, fíjense, esto está en el MKS, esto que tengo acá, ¿está en el MKS? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. ¿Y esto está en el MKS? La Sí, velocidad. profe. Sí, está en el MKS porque está el metros y está el segundo. Y acá está el metros. Entonces, puedo ahora sí averiguar
la frecuencia como la velocidad de la luz dividido lambda, en donde arriba voy a poner 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo dividido 7,12 por 10 a la menos 7 metros. Muy bien. Acá nuevamente tengo una división de fracciones. Tengo metros por segundo dividido metros. Y acá puedo poner dividido 1. Cualquier número dividido 1 es el mismo número. Entonces esto me quedaría metros por 1 dividido segundo por metro. ¿Sí? Entonces, a ver, metro con Metro. metro se va. ¿Sí? ¿Y esto en qué me queda? En 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Ojo, 1 sobre segundo, no en segundos, porque segundo está abajo. ¿Y esto qué es? Hercios. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta operación va a ser hercios. ¿Alguien me puede decir cuánto da? 4,21 20 por 10 a la por 10 a 14. la 14. Hertz. 4,21 21. 4,22 por 10 a la menos 14 hercios. A ver, voy a controlar. Como le decía aquí. 4,21, Profe, sí está bien. Sí, te escucho. No, da 4,21 por 10 a la 14. Sí, sí, Pero usted sí está puso bien. 4,22. Sí, 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 está bien. Está bien, o sea, no hay. Quiero que se note bien, nomás que esto es 14, cada vez me sale peor. Quiero arreglarlo y me sale peor. 14. Esto sí es importante. 14 hercios. 4,21 o 4,22 da igual. ¿Sí? Para nosotros está bien. ¿Mm? Bien. Resolvimos entonces el ejercicio número 2. Vamos a ver qué pasa con el 3. El 3 dice, calcular la longitud de onda a la que operan los aparatos de microondas de uso doméstico, sabiendo que por lo general utilizan un foco emisor de radiación cuya frecuencia es de 2,44 por 10 a la 29 hercios. A ver, ¿quién me puede decir qué ecuación usamos nuevamente para este ejercicio? Nuevamente o no, en una de esas es otra ecuación. ¿Qué ecuación usaríamos? Misma, profe. La misma, ¿no es cierto? Velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Muy bien, estas se las dejo para que practiquen ustedes, la número 3, ¿sí? Total, ahí tienen el resultado. Bien, la emisora de radio con música de actualidad emite a 3,6 megahercios. ¿Cuál es la longitud de onda que capta el aparato de radio? Estamos en la 4. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué fórmula usaríamos ahí? Caso, en el ejercicio número 4. Longitud de onda igual a velocidad de la luz sobre la frecuencia. Está bien. O sea, la misma ecuación que venimos usando hasta ahora, ¿sí? O sea que el 4 también se los dejo para ustedes. El 5 dice, disculpen, Hay gente con el micrófono prendido. dejó el micrófono prendido. Bueno, 5 dice, determine la energía de la radiación que tiene una frecuencia de 175,5 megahercios. A ver, tenemos que cambiar de fórmula, ¿será acá? ¿Seguimos con la misma? ¿Qué les parece a ustedes? Es otra la fórmula. La fórmula Es Otra otra. fórmula. Es A la ver, igual ¿cuál? Es la de La constante de Planck por la frecuencia. Constante de Planck por la frecuencia. Ajá, porque tenemos el dato de frecuencia, ¿no es cierto? Y la constante de Planck es una constante.
O sea, siempre vale el mismo valor. No tengo que preocuparme por eso, ¿sí? Ni siquiera por acordarme, porque en la tabla periódica está, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a Primero usar, hay que pasar megahercios a hercios. ajá, perfecto. Vamos a plantearlo. La energía, de acuerdo a Planck, es la constante de Planck por la frecuencia. Ahora, este valor, yo ya le dicté los otros días, ¿vale cuánto? 6,62 por 10 a la cuánto? Menos 34. Menos 34, ¿qué? Joules por Joules segundo. por segundo. Joule, Joule, con mayúscula Joule por segundo, ¿sí? Joule por segundo. Muy bien. O sea que esto, lo que tengo que preguntarme siempre es, ¿esto en qué sistema está? ¿MKS o CGS? ¿Qué les parece a ustedes? CGS. Mm, venimos mal, esto tiene que salir así, tiene que salir, chicos, a esta ¿No es altura. CGS, profe? CGS, ¿por qué CGS? ¿La energía se mide en joules en el CGS? MKS, chicos, MKS. Esto está en el MKS, porque es en joule. Si fuera en el MK, en el CGS, esto estaría en ergios. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. Ahora, la frecuencia me da, lo tengo como dato, y dice que da esa frecuencia, dice que es de 175,5 megahercios. ¿Qué tendría que hacer con esa frecuencia? Pasarla a Pasar Joule. la hertz. Pasarla a joule de frecuencia, un dato de Me equivoqué, profe, megahercios. leí mal. Bien, entonces pasarla a qué? A hercios. A Hertz. A hercios, a hercios. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo iría quedando? Voy a hacer con ese premio. ¿Cómo? Ya están pidiendo ya ahora. Voy No a sé ir si a tienen llevar tu abierto. certificado Por favor, cierren sus micrófonos, para una chicos. materia y te voy a decir que Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, cierren. Camil me sale que tiene el micrófono abierto. No sé si es, pero es lo que me sale acá en la... Bien, díganme, este 175 megahercios, ¿a cuántos hercios equivale? Ciento Eh, setenta y cinco coma cinco megahercios es equivalente a cuántos hercios? 1,75 por 10 a la 8 hercios. 1,75 por 10 a la 8 hercios. Muy bien. Entonces ahora, cuando yo hago la multiplicación, ¿cómo nos queda? Reemplazo. Hago los reemplazos. Energía igual a la constante de Planck, que ya sé, 6,62 por 10 a la menos 34 joule por segundo, ¿no es cierto? Multiplicado por, esto es multiplicado por 1,75 por 10 a la 8, 1 sobre segundos, ¿no es cierto? A ver, resuelvan ese ejercicio y me dicen el resultado.
Profe, a mí me dio 1,16 por 10 a la menos 25 joules. Bien, ¿salió el ejercicio? Sí, profe. Entonces, fíjense que es un segundo, ¿cierto? Y todo el resultado me queda en Joule. ¿Tiene sentido esto? ¿Que la energía me dé en Joule? Sí, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando en el MKS y en el MKS la energía está en Joule. Así que, a ver, ¿cuánto da esto entonces? 1,15 por día a la menos 25 joules. Por 10 a la menos 25 Joule. Ok, Se lo puede redondear a 1,16. bueno, Porque está bien. Bueno, está bien. 1,16. Está bien. O sea, si ponen 1,15, está bien. Si ponen 1,16, también está bien. Lo importante aquí sí es esto, el factor exponencial. Eso sí es importante. Bueno, a ver, el ejercicio, entonces listo con el ejercicio número 5. Vamos al Profe, número yo tengo una 6. pregunta. ¿El uno Sí, sobre sí, sí, segundo adelante. es igual al joules? No, 1/2 es igual a hercios. 1/2 es hercios. ¿Sí? Grábenselo. Muy bien. El ejercicio 6 dice, calcule la longitud de onda de un fotón que tiene una energía igual a 7,95 por 10 a la menos 18 joules. Entonces, a ver, en este caso, ¿qué les parece que tendríamos que usar? Aquí usamos esta, energía igual a H por nu, a la constante de Profe, Planck por la frecuencia de la radiación. Sí. usaríamos la misma ecuación, pero tenemos que despejar frecuencia primero. Ajá, pero fíjate que el número 6 pide calcule la longitud de onda. Claro, pero para calcular la longitud de onda, primero tendríamos que sacar la frecuencia, eso le quise decir. Está bien, no está mal tu procedimiento. O sea, la compañera propone para el 8 hacer, usar esta fórmula, energía igual a H nu, de aquí sacar la frecuencia como energía sobre la constante de Planck y luego, con este valor de frecuencia, ir a esta ecuación nuevamente. Energía igual a, perdón, velocidad de la luz, quise decir. Velocidad de la luz es igual a lambda, longitud de onda por frecuencia. Entonces, de aquí saldría que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Ay, no, perdón, era la longitud de onda lo que había que averiguar, ¿verdad? Calcule la longitud de onda, sí. Entonces, la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Entonces traería este valor aquí, ¿verdad? Eso es lo que estás proponiendo. Sí, profe, no veo bien, pero según lo que habló, sí. A ver, por qué no No, llegas a no, ver es bien? mi internet. Veo borroso, Ah, pero ok, es mi internet. o- ok, ok. Está bien, está perfecto el procedimiento que propone la compañera, ¿eh? Está perfecto. Ahora, yo, yo les Profe, diría, ahí se sí, equivocó y puso 8 en vez de 6 en el número de ejercicio, ah, tenés razón, para sí, que no tenés se razón. confundan.
Sí, 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 tenés razón, tenés razón. Profe, Es el 6. Gracias, gracias. Sí, en el material nosotros tenemos también una fórmula que dice que la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la, ok. em, la longitud de la onda. Sí, sí. Y ahí podríamos despejar la Ajá. longitud de la onda, que sería igual a la frecuencia de Planck por la velocidad de la luz sobre Cor- la energía. correcto, correcto. Esta es una forma, como lo planteó la compañera, que como les dije, está perfecto. Y la otra forma es usando lo que nos acaba de decir también la otra compañera. También la energía de la radiación es H, o sea, la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Entonces puedo despejar la longitud de onda de aquí y me queda que es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la energía. ¿Sí? Yo creo que esta forma es un poco más directa, ¿no es cierto? Y uno rápidamente coloca la constante de Planck, la velocidad de la luz y la energía. Además, en este caso, la energía está dada en, a ver, en Joule. O sea que no hay que hacer ninguna conversión. Fíjense, esto quedaría, a ver, voy a poner la camarita ahí. Esto quedaría 6,62 por 10 a la menos 34 joule por segundo por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 en el MKS, ¿no es cierto? Metros por segundo. Todo esto dividido en la energía que me da en el problema directamente, porque está en Joule, o sea, está en el MKS. Entonces, esto es 7,95 por 10 a la menos 18 Joule, ¿no es cierto? Bien, entonces fíjense que ahora podemos hacer acá algunas simplificaciones, ¿no es cierto? Este segundo está multiplicando y este segundo está dividiendo, o sea que este con este se va, ¿sí? Este joule está multiplicando y este está dividiendo, este con este se va. Y el resultado, en definitiva, ¿en qué me va a quedar? En Metros. metros. En metros, en metros. La pregunta que tengo que hacerme ahora es, ¿tiene sentido que me den metros? Yo estoy calculando la longitud de onda. ¿Tiene sentido que me den metros? Y sí, ¿no es cierto? Sí. Tiene Sí, sentido. profe. Tiene sentido. Hagamos esta operación y a ver cuánto dice que da la longitud de onda. Voy a ponerla aquí. Profe, a mí me da Sí, 2,50 por 10 a la menos 8 metros. sí. 2,5 por 10 a la menos 8 metros. Ese es el resultado entonces. Esa es la longitud de onda. ¿Sí? Muy bien. Esto fue el ejercicio 6. Pasamos al ejercicio 7. A ver qué dice. Dice, ¿cuál es la longitud de onda de la radiación expresada en metros, nanómetros y amstrons? O sea que aquí hay que trabajar un poquito. De una radio FM que transmite en 90,90 MHz. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué expresión es la que debemos de utilizar aquí? Fíjense qué datos tenemos, qué datos podemos usar, qué datos conocemos.
todo eso uno tiene que tener en cuenta a la hora de arrancar el ejercicio, antes de empezar a hacerlo. Muchos estudiantes veo que lo primero que hacen cuando leen el ejercicio, terminan de leerlo y lo primero que hacen es agarrar la máquina tonta. Y yo digo que eso es un error. Se puede utilizar la fórmula de la velocidad de la luz, que es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Solamente quedaría cómo es convertirlo. Ajá, sí, te entendí. ¿Convertir qué a qué? La compañera propone que para el ejercicio 7 utilicemos esta expresión, ¿sí? Y nos dice convertir. Yo entiendo que aquí Sí, nos no sé pide, si ¿no es es la cierto? palabra correcta. Sí, está bien. La longitud de onda es igual a c, a la velocidad de la luz, sobre la frecuencia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la velocidad de la luz la podemos tener en el MKS, SGS, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo primero que pide el ejercicio es la longitud de onda expresada en metros. O sea que ya nos está diciendo que tenemos que trabajar en el MKS. Pero este valor, o lo pongo aquí, el valor de la frecuencia, dice que es de 90,9 megahercios. O sea que para pasarlo al MKS, ¿a qué tendría que pasar esto? A Hertz, A hertz o hercios, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cuánto da en hercios esto? ¿Qué valor da? 9,09 por 10 a la 7 Celsius. Muy bien. Por 10 a la 7 hercios. Entonces, ahora fíjense, ya tenemos todo. Vamos a decir que la velocidad de la luz, perdón, la longitud de onda, ya hemos hecho el despeje, la longitud de onda es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo dividido, ¿sí? Estos hercios, porque es la frecuencia, ¿no es cierto? 9,09 por 10 a la 7, 1 sobre segundo. Esta operación ya la habíamos hecho y dijimos que esto nos va a dar en metros. ¿Tiene sentido que la longitud de onda nos dé en metros? Sí, tiene sentido. Entonces lo único que hay que hacer es aquí resolver esto que tenemos. ¿Cuánto da eso? 3,30 metros, profe. Muy bien, 3,3 metros. Listo. Este es el resultado, 3,3 metros. Muy bien. El ejercicio también pide que pasen ese resultado a nanómetros y a Armstrong. ¿Sí? La equivalencia entre metros y nanómetros, ustedes la tienen, pero la equivalencia, o sea que pueden hacerlo tranquilamente, es pasar este resultado, pasarlo a metros. Y también pasarlo a Amtron, una unidad también muy utilizada. Pero ustedes todavía no tienen la equivalencia. Podemos decir que la equivalencia es 1 metro equivale a 10 a la 9 Amtron. Perdón, 10 a la 10. 10 a la 10 Amtron. ¿Sí? O lo mismo,
que un ámtron equivale a 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Cualquiera de las dos. Y con esa ustedes van a pasar a metros. O sea que les queda como tarea entonces pasar este resultado a nanómetros y a Amtron. Y comparen con el resultado que está ahí en la filmina. Finalmente, el ejercicio número 8 dice, ¿cuál es la energía de la radiación amarilla que tiene una longitud de onda igual a 500 nanómetros? Muy bien, en el ejercicio número 8, ¿qué fórmula vamos a usar? La constante de Planck por la longitud de onda. A ver, ¿cómo? No te, se escuchó entrecortado. ¿Puedes repetirme, por favor? La constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Despejaríamos la Ajá. longitud de onda. La energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, ¿sí? Y para el 8, fíjense, ¿qué es lo que está pidiendo? La energía, ¿sí? Nos está pidiendo la energía, nos da como dato la longitud de onda. Esto nos está dando como dato. Lo que nos pide es la energía. Esta es nuestra incógnita, la energía. Entonces, ¿tengo que hacer algún despeje? No, ¿no es cierto? Solamente tengo que reemplazar valores en la expresión así tal cual está. O sea, muy fácil el ejercicio. Muy bien, ese se los dejo también para la tarea porque es muy sencillo. Muy bien, vamos a detener aquí. Vamos a pasar a compartir pantalla. Vamos a compartir eh, la presentación y vamos a continuar con el desarrollo de la teoría. Muy bien. ¿Alguna duda antes de continuar con esto? Continuar con la teoría. ¿No? ¿Todo viene bárbaro? Profe, sí, yo sí. Sí. Sí, decime. ¿En qué unidad estaría expresada megahercios? Megahercios. Esa es la unidad. O sea, ¿cómo? Solamente que es un múltiplo de hercios. Y hercios es lo que está en el No, MKS. anoté mal, perdón. Ah, profe, Cuando anoté usted mal, pone perdón. la constante de Planck, siempre pone h por b. ¿Qué significa esa b? No es B, es la letra griega nu, que es la frecuencia. Nu es la frecuencia de la radiación. Recuerden que la radiación tenía tres parámetros fundamentales: la frecuencia, la longitud de onda y la energía. Bueno, y podríamos agregarle el cuarto que está relacionado, pero que es también la velocidad de la luz, ¿no es cierto? O sea, para resumir, tenemos cuatro parámetros: la velocidad de la luz, la longitud de onda, la frecuencia y la energía de la radiación. Esos son los parámetros con los cuales nos manejamos dentro cuando estamos hablando de radiaciones, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Continúo nomás. Bueno, entiendo que sí. Como ustedes verán, el conocimiento de estos para poder abordar estos temas es acumulativo. Es decir, si no manejo lo anterior,
no puedo continuar. Entonces yo les pido encarecidamente eh, que vayan repasando, participen en la clase, equivóquense, porque este es el momento para equivocarse. Luego ya vienen los exámenes. A ver, ¿quién me dice cuándo es el primer examen? El 24 de este mes, de marzo. El 26, 27. 26 y 24, 27. 26, 27. 26 y ¿Eh? 27 decía en el programa. 26, claro, o 27. Exacto. Es seguro que horario, ¿sí? Pero en principio es el viernes Profe, 26, una consulta. ¿sí? En lo de teoría no marca hasta qué unidad. Usted nos va a decir No, hasta la unidad que lleguemos. sí, 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 yo ya les dije eso, que en la teoría no Ah, está bueno. porque eso vamos tomando de acuerdo a la unidad a la que lleguemos, ¿sí? Vamos a ver a qué unidad llegamos y ahí les digo que, pero todo esto seguro que entra, o sea, de cabeza. Por eso es que les digo y les ruego que si quieren, para aquel que quiere tener éxito en el examen, ¿no es cierto? O sea, ustedes ya son mayores, chicos, ya son mayores de edad. Entonces, eh, ya son adultos. Ustedes saben, ya sabrán qué les conviene y qué no, ¿no es cierto? Profe, una consulta. Entonces, ¿Cómo va a ser la sí, modalidad del parcial? sí. Bueno, voy a cambiar un poquito la presentación esta. Voy a dejar de compartir y voy a poner el otro video. El parcial, ¿cómo va a ser el parcial? El parcial va a contar de tres partes: teoría, problemas y laboratorio. ¿Sí? Muy bien. Em, en teoría va a haber una X cantidad de preguntas, supongamos que 10, en donde para aprobar, y recuerden que rinden teoría solamente los que buscan la promoción. Los que no van por la promoción no hace falta que rindan teoría, ¿sí? Para aprobar y promocionar, el entrar en el régimen de promoción, tienen que sacar un 7 o más en la teoría. Y aprobar, por supuesto, la parte práctica, es decir, las series de problemas y, lo, y la parte de laboratorio, ¿sí? La parte de laboratorio van a ser solamente 2 laboratorios y la parte de problemas ya la tienen definida en el cronograma hasta dónde va a entrar. Luego va a haber una parte que es la de problemas, ¿no es cierto? En esa parte tienen que tener bien resuelto el 60% de los problemas, ¿sí? Suelen ser 5, si son 5 tienen que estar bien 3, si son 7 tienen que estar bien 4, una cosa así más o menos es, para que aprueben, ¿sí? Ahora, cada problema tiene sus ítems, o sea, no es un solo problema, sino que es problema uno, bueno, no sé, supongamos, formulación, les pide que nombren en determinada nomenclatura y les da 5 compuestos. Por decir, ¿no es cierto? Un punto podría ser así. Ustedes los nombran a esos 5 compuestos y si están bien 3, entonces el punto es considerado válido. Si no están bien los 3, si hay bien solamente 2, el punto no se considera. Y así también para el resto de los problemas. En la parte de laboratorio también la misma situación, solamente que no son tantas preguntas, por ahí suelen ser 5, de las cuales 3 tienen que estar bien. O sea que en cada parte de la asignatura hay un piso para aprobar. Para aquellos que van por la promoción,
el piso es teoría 7, problemas dependiendo del número de problemas, pero vamos a suponer que se le toman 7 problemas, que es lo normal para el primer parcial. Tienen que estar bien, 4 o 5 dependiendo de, de cómo sean los problemas. Vamos a suponer que 4. Y la parte de laboratorio se le toma 5 preguntas normalmente y tienen que estar bien 3. Si el alumno sacó esos porcentajes o mayores, entonces entra en el régimen de promoción. Si el alumno no va por el régimen de promoción, no rinde, no rinde la parte de teoría, ¿sí? Solamente rinde la parte de problemas y laboratorio, donde las exigencias son exactamente las mismas que para los que van por la promoción. Es decir, si son 7 preguntas, tiene que tener bien 4 aprobadas. Si son 5 preguntas en el laboratorio, tienen que tener 3 aprobadas. Si llega a esos porcentajes, el alumno entra en el régimen de regularidad. ¿Sí? O sea, está quedando regular en la asignatura. Eso es en cuanto a la regularidad, eh, en cuanto a los exámenes, ¿no es cierto? Y sí, todos estos pasos se lo hace a través de la Moodle, en la plataforma Moodle. Ahí es donde se toman los parciales. Todo es por la plataforma Moodle, ¿sí? Profe, una pregunta. Eh, sí, claro. Ponerle que me voy por la promoción, ¿no? Y no llego a aprobar la teoría. Igual quedo como regular. Ujú. Si aprobaste la parte de problemas, sí. Ajá. Y Ah, de está. laboratorio, si aprobaste las otras 2 partes, sí, quedas Claro, como sí, sí, regular. sí. Aprobando las Sí, otras dos. Y yo tenía sí. entendido que para la promoción tenía que tener la teoría o puntuación 8, digamos, a partir del... Usted había dicho cuando en la clase inaugural que iba a ser con 8. Sí, sí, pero en el programa está con 7, creo. Y Ah, bueno, fíjense en queda el como 7 programa. entonces. No, lean el programa, porque yo me voy a regir por el programa. En el programa, si ahí dice 7, creo que dice 7, la promoción va a ser 7, con 7. Ah, bueno, ¿Y está cuánto entonces. tiempo, profe? ¿Puedo preguntar algo? Eso depende de las preguntas, pero más o menos para tener una idea. La teoría son 40 minutos, em, la parte práctica de problemas son y de laboratorio y más o menos 1 hora y media. El examen completo son 2 horas y media, más o menos. 2 horas, 2 horas y media. Eso depende de qué tan complejas sean los problemas y las preguntas que uno le da, ¿no es cierto? Porque todo eso lo Hola, estudiamos nosotros antes de hacer el examen. profe, Antes de ¿puedo preguntar hacer, algo? o sea, cuando lo hacemos. Sí, sí, claro. Buen día. Hola. Quería saber si, o sea, supongamos que voy para promoción y me va bien, o sea, Ujú. promociono el primer parcial. Sí, Y si rindo el segundo y desapruebo, ¿ya pierdo la promoción por completo? sí, No, o queda sí. como regular. Si aprobás la parte de los problemas y laboratorios. Sí. O sea, si se pierde ya, digamos, en el segundo parcial, aparte de teoría, ya perdiste la promoción. Sí, sí, ya perdiste. Gracias. ¿Ya Y no aquel que contaría en el primer, el recuperatorio para la promoción a partir del segundo? el recuperatorio, todo eso está, tengo la respuesta, pero todo eso está en el programa. Fíjense en su programa, ahí está todo especificado eso. Y eso está colgado en la Moodle. ¿Alguna otra consulta? Profe, ese día van a estar habilitados 2 exámenes entonces, uno Es para el que libre quiera. navegación. La parte no, es un solo examen, solamente que se va haciendo por partes. Entonces, los que quieren entrar a la parte de teoría, entran y hacen.
Los que no quieren entrar no lo hacen, no entran a ese examen y no lo Ah, hacen y está todo bien, porque no, ya se entiende que el que no entra a hacer el examen de la parte eh, teórica, ya entendemos nosotros que ese alumno no va por la promoción, ¿sí? Profe, ¿se puede elegir, digamos, a qué parte entras primero y eso? O sea, si por ejemplo yo No, quiero entrar primero a lo no, práctico y a lo de no, laboratorio y después. no. Hay un horario establecido para cada uno de de las partes de la asignatura. Eso sí, a veces se cambia. Por ahí empiezan primero con problemas y laboratorio y último teoría. Por ahí empiezan teoría primero, pero eso está establecido. Es un horario establecido y no se puede cambiar. Bueno, profe, gracias. Nada. Muy bien. Yo sé que eh, existen muchas especulaciones acerca de eh, los exámenes, ¿no es cierto? De cómo van a ser, no sé, vamos a poder copiar, vamos a armar un grupo de chat, vamos a armar una videoconferencia aparte. Nosotros sabemos todo eso, chicos, lo sabemos. Eh, pero también ponemos nuestro mejor esfuerzo para que la nota que saque cada alumno sea el reflejo de lo que sabe ese alumno y no el reflejo de la capacidad que tiene para copiarse o para mandarse mensajes. No sé si soy claro. Espero que sí. Yo lo que veo, lo que noto en estas clases es que em, mucha gente, no digo todos, pero mucha gente no está siguiendo el ritmo que se necesita. Y esto siempre lo digo, todos los años lo digo. Esto es como un trencito, es como un tren. El tren está arrancando. Cuando el tren está quieto, todo el mundo sube. Eso fue el 17 de febrero. El tren estaba quieto, los invitamos a que suban y algunos subieron. Luego comenzó a rodar. Entonces es fácil, sobre todo para ustedes que son jóvenes, darle un trotecito y se suben al tren y no pasa nada. Pero ahora está rodando cada vez más rápido. Entonces cada vez va siendo más difícil subirse a ese tren, ¿sí? Con lo cual implica que cada vez se va haciendo más difícil llevar la materia. Yo les dije, esta es una materia sencilla, chicos. Si ustedes la llevan al día, es sencilla. Eh, y voy a volver a repetirle más o menos los números para que ustedes, a ver si toman dimensión, porque a veces eso es lo que pasa, no toman dimensión. El año pasado, la materia es promocional. Este es creo que el cuarto año que es promocional. El año pasado fue el tercero, promocionaron 11 alumnos, 11. Y el año antepasado promocionaron 15 del total. El año pasado regularizaron un poco más, regularizaron alrededor de 110 alumnos. El año antepasado regularizaron alrededor de 95 alumnos. En este momento, en esta sala, hay 209 alumnos. Eh, por el sondeo que estuve haciendo, están asistiendo a las clases de problemas y a los laboratorios alrededor de 340, 350 alumnos. O sea que hay 100 y pico de alumnos que no están asistiendo a la teoría, la cual no es obligatoria, o sea, nadie les va a decir nada. Pero sí tengan presente de que aquí en la teoría es donde
sale la información oficial y si no están, después les puede llegar mal esa información, ¿sí? Porque ustedes saben cómo es. Una cosita a veces empieza así, pero con el chat, con el WhatsApp y demás, se hace una cosa inmensa, interminable, que nadie entiende. Entonces yo siempre sugiero, yo no los obligo a que vengan a mi teoría, no, pero sepan que desde aquí es donde sale la información oficial. Después lo que se diga por otros medios, yo no soy responsable. No me hago responsable de eso. No puedo hacerme responsable, porque eso ya sale por otros medios, no desde la clase oficial o desde las clases oficiales, ¿sí? Que puede ser la teoría o puede ser las clases de problemas o laboratorio. Por eso es que les sugiero, no los obligo para nada, por eso no tomo asistencia, que a las clases de teoría asistan, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra teoría. No dejé de Profe, grabar en ningún momento, así que quédense tranquilo que todo está grabado. ¿Sí? estuve viendo el cronograma y no dice nada del cuánto va a salir la teoría, digamos, de cuánto, de 7 u 8, digamos, para promocionar. No, pero yo te dije, lee el programa de tu carrera. Está en la Ah, página. Están colgados los 3 programas para la licenciatura, el profesorado y bioquímica. ¿Sí? ujú. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a empezar esta unidad, este tema que está dentro de la unidad 2, que se llama radiactividad. Y para definirlo es muy sencillo. Decimos que es la descomposición espontánea de átomos que tienen núcleos inestables. Provoca emisión de rayos alfa, beta, gamma y neutrones. Tengan presente que esto que está aquí es la letra gamma, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado. Yo lo sigo manteniendo en las filminas, pero con la palabra rayos, porque en la mayoría de los libros figura así, ¿sí? Em, es la emisión de rayos, dice. Y esto es un poco antiguo. Hoy por hoy se usa en los términos emisiones alfa, emisiones beta, emisiones gamma y neutrones. ¿Por qué? Porque no todo lo que sale del núcleo del átomo como resultado de la descomposición espontánea son rayos, ¿sí? Sino que algunos son partículas y ya lo vamos a ver a eso rápidamente. Entonces, fíjense, tenemos un átomo cuyo núcleo es inestable. Es decir, así como habíamos visto ya nosotros que el núcleo cuando vimos para el protio, deuterio y tritio, habíamos visto que el tritio era radioactivo, habíamos dicho, y que su núcleo era inestable. Bueno, existen muchos otros átomos cuyos núcleos son inestables y son radioactivos. Decimos que son radioactivos. Ahora bien, ¿qué es lo que puede salir de, del núcleo? ¿No es cierto? Bueno, lo que puede salir como resultado de la descomposición espontánea del núcleo son partículas alfa, por ejemplo, donde las partículas alfa son partículas positivas con carga positiva y no son otra cosa más que núcleos de helio. Es decir, son partículas que están constituidas por 2 protones y 2 neutrones. Eso es una partícula alfa, que en definitiva es un núcleo de helio, ¿sí? Del átomo helio, pero, perdón, un núcleo de helio, pero en este caso sería un ion helio, ¿no es cierto? Porque se ha ionizado, perdió los 2 electrones, no tiene los 2 electrones. Luego tenemos las partículas beta. Estas partículas beta pueden ser positivas o negativas.
¿sí? Si son positivas, perdón, si son negativas, son haces de electrones. Son electrones, ¿sí? Ahora, si son positivas, son antielectrones. Entonces, fíjense que aquí yo les indico que son los electrones o pueden ser antielectrones, ¿sí? Otra partícula que puede salir despedida de un núcleo inestable son los neutrones, ¿sí? Neutrones. Y la otra partícula son fotones gamma, es decir, radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida en el espectro electromagnético en la región del gamma, ¿sí? De los rayos gamma. Si ustedes recuerdan, los rayos gamma son rayos muy penetrantes y son rayos de muy alta energía. Entonces, resumiendo un poquito, fíjense que hay 5 tipos de partículas que pueden salir desde un núcleo inestable, ¿sí? Los núcleos de helio, electrones, positrones o antielectrones, como quieran llamarlo, los neutrones y los rayos gamma, ¿sí? Estos 5 tipos de partículas están agrupadas en 4, ¿no es cierto? En donde tenemos las partículas alfa, las partículas beta, que puede ser positiva o negativa, y los neutrones y los rayos gamma. Muy bien. Ahora bien, eh, la energía que se desprende de este tipo de llamas es tan grande que fíjense que el hombre ha utilizado esta energía, por ejemplo, para crear la bomba atómica, ¿sí? Entre los malos usos que se dio fue para hacer la bomba atómica, en donde, como ustedes saben, esto libera una gran cantidad de energía y es altamente destructivo, ¿no es cierto? En ese caso, por ejemplo, lo que se desintegra es la, el núcleo del uranio 236, ¿sí? Esto ya está con notación nuclear, ¿no es cierto? Que es la que vimos hace unos días. Entonces, el uranio 236, el núcleo de uranio 236, se descompone en un núcleo de criptón 92 y en otro núcleo de bario, ¿sí? De bario 141. Y además 3 neutrones. Entonces fíjense que si ustedes suman el número másico del bario 141 más 92 más 3, les va a dar 236, que es el núcleo de uranio que se desintegró. Muy bien. Aquí está la ecuación nuclear, se llama esto, porque esto forma parte de la química nuclear, en donde el uranio 236 se descompone en el criptón 140, perdón, criptón 92, el bario 141 y los 3 neutrones. Entonces, cuando el núcleo de uranio se descompone espontáneamente, se liberan estos tres tipos de partículas que terminan haciendo un total de 5, ¿no es cierto? Porque son 3 neutrones más 2 núcleos, o sea, un total de 5 partículas. Muy bien. Ahora, ¿qué tan penetrantes son? ¿Por qué algunas veces no? Etcétera, ¿no es cierto? Aquí tenemos un grafiquito, en la próxima placa también hay un grafiquito de lo mismo. Vamos a suponer que aquí dentro de este cubículo tenemos una sustancia radiactiva y que se emiten partículas, ¿sí? Lo que vemos, esto se puede observar experimentalmente, ¿no es cierto? Aquí colocamos unas placas metálicas en donde tenemos carga positiva por un lado
y por el otro lado tenemos carga negativa. Entonces, bien, las partículas van a salir desde aquí y algunas van a ser desviadas de su trayectoria rectilínea hacia arriba, otras son desviadas hacia abajo y otras no son desviadas. Además, colocamos distintos materiales para detener a esas partículas. Papel, aluminio, una hoja de aluminio, hormigón. ¿Y qué es lo que vemos? Pues bien, vemos que hay partículas que son desviadas hacia arriba. Entonces, si son desviadas hacia arriba, fíjense que aquí arriba está la placa metálica con cargas negativas. Entonces, si son desviadas hacia arriba, significa que esta partícula es una partícula con carga positiva. Por eso se desvió hacia arriba. ¿Sí? Esos son precisamente lo que después determinaron que eran los núcleos de helio. También podrían ser la radiación beta positiva, ¿sí? Es decir, los positrones. Muy bien. Hay otras partículas que se desvían hacia abajo, como la radiación beta negativa, es decir, los electrones. Y otras partículas que no se desvían, como la radiación gamma y los neutrones. Ahora, fíjense que a los núcleos de helio, el papel ya los detiene. Es decir, no son partículas tan energéticas. Son partículas radiactivas, sí, pero no son tan energéticas. En cambio, fíjense que a la Profe, disculpe, radiación, sí, ¿los positrones serían igual que los protones? no. ¿Son Los cosas distintas? positrones, no. Los positrones son exactamente igual que los electrones, es decir, tienen la misma masa y la misma carga, pero con signo opuesto. Los positrones son llamados los antielectrones, porque son exactamente lo mismo, solamente que con signo opuesto. Eso significa que si un positrón se encuentra con un electrón, se mutilan, se destruyen mutuamente. Como resultado de esa colisión no va a quedar nada, ¿sí? Se destruyen, son partículas que se destruyen mutuamente. Muy bien. Entonces, estas partículas beta resulta que pueden atravesar el papel, pero son detenidas por un papel de aluminio. O sea que ya son un poquito más energéticas que las radiaciones alfa o los núcleos de helio, ¿no es cierto? Luego, las radiaciones gamma y los neutrones, fíjense que son los más, eh, son partículas que no tienen carga porque no son desviados por este campo eléctrico que he colocado yo aquí, porque aquí al colocar cargas positivas por un lado y cargas negativas por el otro, lo que puse es un campo eléctrico. Estas partículas, tanto la radiación gamma y los neutrones, no los detienen ni la hoja de papel ni el aluminio, solamente los detienen un bloque de hormigón, ¿sí? O también plomo, como vamos a ver en la próxima filmina. Fíjense, tenemos las radiaciones alfa, que como les dije son núcleos de helio, y una hoja de papel o la misma piel humana ya los detiene. Entonces, no son partículas por las que uno tiene que preocuparse mucho, porque no son tan energéticas. Ahora, las radiaciones beta, fíjense que sí ya atraviesa al papel o la piel humana y es detenida por una placa de metal o madera, ¿sí? Las radiaciones gamma, junto con los neutrones, aquí no están los neutrones, pero las radiaciones gamma no los detienen ni la hoja de papel, ni la piel humana, ni el metal, ni la madera, solamente lo detiene el plomo o el cemento, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay una explicación, ¿no es cierto?, de por qué Hitler mandaba hacer sus búnkers
eran de hormigón. Se cuenta que todavía se encuentran hoy en la Alemania nazi búnkers de Hitler de hormigón armado de espesores que van desde los 3 metros a 5 metros. Imagínense ustedes una pared cuyo espesor es 3 metros o 5 metros. Bueno, esto lo hacía porque en esa época estaba eh, en plena investigación este tipo de reacciones y cómo manipular este tipo de reacciones para hacer justamente lo que luego hicieron los aliados, que es la bomba atómica, ¿no es cierto? Entonces Hitler ya, ella estaba preparado y mandaba a hacer estos búnker para que en caso de que supiera que iba a caer una bomba atómica, se metía dentro de un búnker y estaba protegido. No es la única forma en que no le iban a llegar las radiaciones, porque la bomba atómica tiene un poder destructivo que destruye todo a su paso, digamos, cuando explota, pero además tiene un poder residual después, que es justamente este, el de las radiaciones. Y para cubrirse de las radiaciones, hay muy poco. O tenés un búnker de estos o tenés un traje de plomo. Ahora, ¿cómo llevo yo un traje de plomo que es tan pesado, ¿no es cierto? Así que bueno, esto más o menos son las características, o no más o menos, estas son las características que tienen este tipo de radiaciones. Muy bien, Profe, aquí más o menos les cuento, sí, tengo una pregunta. Yo sí, he visto que este tema en algunos sitios web o libros sí. también, he visto que aparece Ujú. como radioactividad. No sé si está bien eso o está mal. Sí, 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 se suele colocar radioactividad. No, yo no sé si está bien o está mal, la verdad no voy a entrar en esa discusión. Yo lo llamo radiactividad porque así lo encuentro en la mayoría de los lugares, ¿sí? Pero no sé, la verdad desconozco si está bien o no radioactividad. Para mí es radiactividad, ¿sí? Bien, aquí les cuento más o menos la historia de cómo este señor fue Ernest Rutherford, quien fue uno de los padres de la radioactividad, eh, identificó los rayos alfa, los rayos beta, y, y luego fue entendiendo cómo funcionaba este proceso de la radioactividad, ¿no es cierto? Eh, y aquí también le pongo una pequeña descripción al final de lo que son los rayos X, ¿sí? Que no tienen nada que ver con este tema, por eso justamente lo coloco y aclaro a qué se debe, porque mucha gente confunde y cree que los rayos X son productos de elementos o de isótopos radioactivos o radiactivos, ¿sí? No es así. La procedencia de los rayos X es otra. Lo que es radioactividad proviene de la desintegración espontánea de núcleos atómicos inestables. Insisto con esto, ¿sí? En cambio, los rayos X provienen de una reorganización de los electrones dentro del átomo, ¿sí? Las causas que provocan ambos rayos son completamente distintas, ¿sí? Una es la desintegración de los núcleos y la otra, los rayos X, es la reorganización espontánea de los electrones dentro del átomo, ¿sí? Los rayos X son muy penetrantes, por eso es que se usa para sacar radiografías y ese tipo de cosas, porque puede atravesar nuestro cuerpo, ¿sí? En cambio, no los atraviesa con igual magnitud a los huesos. Por eso uno se saca una radiografía y ve al hueso. Y justamente una de las herramientas más útiles que tenemos para saber si nos quebramos, si nos esguinzamos, si está fisurado o alguna de esas cosas, ¿no es cierto? Justamente porque
tiene distinto poder penetrante sobre los materiales. Y se aprovecha esta capacidad de los rayos X para hacer este tipo de mediciones. Muy bien. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle cómo se producen eh, estas radiaciones, estos, estos rayos o estas desintegraciones, mejor dicho, ¿no? Porque son eso, desintegraciones. Y para eso hay toda una rama de la química que estudia justamente, ¿no es cierto? Y esta rama de la química es la química nuclear. Muy bien. Vamos a ver cómo es el decaimiento alfa. En el decaimiento alfa, lo que tenemos es un núcleo que es inestable y emite partículas alfa. Esas partículas alfa, insisto, son núcleos de helio. Son núcleos de helio. Muy bien. Fíjense, por un ejemplo de radiación alfa es, por ejemplo, cuando el radón 226 pierde un núcleo de helio, y fíjense que al perder un núcleo de helio, lo que está perdiendo son dos protones y dos neutrones. Entonces el número másico disminuye en 4. Fíjense que de 226 pasa a 222, disminuyó en 4. Ahora, el número atómico, que es el ¿por qué? Porque el helio tiene dos protones, entonces pasa de 88 a 86. Luego tenemos aquí, esto sería la partícula alfa, ¿sí? La partícula alfa, les anoto porque muchas veces se confunden, no terminan de entender, pero esto es la partícula alfa, un núcleo de helio, ¿sí? Un núcleo de helio. Muy bien. En el decaimiento beta negativo, en el decaimiento beta negativo, lo que sale, lo que sale del núcleo atómico, fíjense que aquí tenemos el núcleo atómico y sale esa partícula beta negativa. Esa partícula beta negativa no es otra cosa más que un electrón. Y muchos por ahí se estarán preguntando, pero profe, usted me dijo que los electrones no están en el núcleo. ¿Cómo es eso? Que desde el núcleo sale el decaimiento beta, salen estas partículas y resulta que estas partículas son electrones. Pues bien, hay una explicación para ello. Un neutrón en el núcleo, en un núcleo inestable, siempre estos son núcleos inestables. Un neutrón resulta que se descompone espontáneamente en un protón, en un electrón o beta negativo. Aquí le llama beta negativo, por eso le voy agregando este electrón aquí. En un beta negativo y lo que llamamos un antimuón. Es otro tipo de partícula. Es una partícula sin carga. Entonces, fíjense, como el neutrón aquí mantiene la carga o mantiene su neutralidad, mejor dicho, porque tiene carga, ¿sí? El neutrón se descompone en un protón, en un electrón y en un antimuón. No tiene carga. El antimuón no tiene carga. Entonces, fíjense que tenemos una carga negativa y una carga positiva. O sea, se cancelan las dos cargas. Y eso está de acuerdo con lo que es un neutrón. Un neutrón no tiene carga. Vamos a ver un ejemplo de desintegración beta negativa o decaimiento beta negativo. Por ejemplo, carbono 14. El carbono 14 resulta que va a perder, fíjense que lo que pierde es un neutrón, ¿sí? Ahora bien, pierde un neutrón
pero ese neutrón se transforma en un protón. ¿Y el protón a dónde se va a ir? ¿Va a salir del núcleo o no? ¿Qué les parece a ustedes? Si es un protón, ¿a dónde está cómodo el protón? ¿Afuera del núcleo o adentro En del el núcleo? núcleo. Adentro. En el núcleo. Adentro Dentro del de... núcleo, Adentro. en el núcleo. Claro, claro. Entonces, este protón que resultó de la desintegración del neutrón queda en el núcleo, queda aquí. Entonces, el número másico en una desintegración beta negativo ¿va a cambiar? No, no va a cambiar, porque lo único que se hizo fue cambiar un neutrón por un protón. Entonces, fíjense que el número másico aquí para la desintegración beta negativo del carbono 14 se mantiene, sigue siendo el mismo, es 14. En cambio, fíjense que al convertirse un neutrón en un protón y ese protón quedar aquí dentro de ese núcleo, el número de protones que había en el núcleo se incrementó en 1. ¿Sí? Se incrementó en 1. Es decir, aquí hay más un protón. Entonces pasó de ser un núcleo de carbono, pasó a ser un núcleo de nitrógeno, con el mismo número másico. ¿Sí? Igual número másico. El número másico no cambió. Esto sigue igual. Ahora, el electrón que se produjo como respuesta a esa desintegración del neutrón, ¿dónde va a estar más cómodo? ¿Va a estar cómodo adentro del núcleo? No, ¿no es No. cierto? No, obviamente. Va a salir expulsado del núcleo. Y por eso es que sale justamente como una partícula con una determinada velocidad. Entonces el electrón sale afuera del núcleo. Y luego tenemos otra partícula que también sale, que se llama antimuón, ¿sí? Que también sale del núcleo y no tiene eh, carga alguna, es neutro y se llama antimuón. Muy bien. Vamos a ver qué sucede con un decaimiento beta positivo, ¿sí? En un decaimiento beta positivo lo que se produce es un antielectrón, ¿sí? Entonces le vamos a poner así. Un antielectrón es exactamente lo mismo que un electrón, pero con carga positiva. Esta partícula también sale despedida del núcleo, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se produce ese antielectrón? Se produce por la desintegración de un protón. Fíjense que aquí era la desintegración de un neutrón. Ahora es la desintegración de un protón. Como resultado de la desintegración de ese protón, tenemos un neutrón, ¿sí? Un antielectrón o una partícula beta positiva, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Y también tenemos bueno, acá es positivo. También tenemos un muón, que tampoco tiene carga, ¿sí? Tampoco tiene carga. Entonces, eso es la desintegración beta positivo, en donde se produce un antielectrón. Ahora, fíjense qué pasa con los números másicos y los números atómicos. El número másico permanece igual. ¿Por qué? Tenía un protón y ahora lo cambio por un neutrón que se queda en el núcleo. Entonces el número másico en la desintegración beta positivo es exactamente el mismo. ¿Sí? Luego tenemos que con los protones sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque fíjense que pasa de 11 para el sodio 22, pasa a 10. ¿Por qué? Porque aquí le tenemos que restar un protón. ¿Por qué? Porque tenía un protón que se desintegró y se produjo un neutrón.
Entonces pasamos de tener un núcleo de sodio 22 a tener un núcleo de neón 22, más el positrón y más el muón. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente tenemos el decaimiento gamma, en donde en este tipo de decaimiento no, eh, no salen partículas materiales, sino que sale el fotón, sale radiación de muy alta energía, que es muy dañina, ¿sí? Pero no se desintegra un protón, no se desintegra un neutrón, no salen partículas alfa. Entonces, lo que ocurre es simplemente un reordenamiento de las partículas que constituyen el núcleo atómico. Por ejemplo, el cobalto 60, fíjense, tiene 60 partículas en su núcleo, se reordena, ¿sí? Y sale radiación gamma, pero no cambió ninguna de sus partículas, sigue siendo el mismo cobalto, ¿sí? Solamente que ahora reordenado. Sus partículas han sido reordenadas. Es Bien, inestable, ¿no, profe? ¿cómo? Es inestable. Sí, el ordenamiento natural que tiene de las partículas que constituyen el núcleo es inestable. Entonces pasa a un ordenamiento más estable. Y cuando eso ocurre, hay una emisión de radiación gamma. ¿Sí? Ahora bien, uno se preguntará, ¿y esto ocurre así? Ocurre la desintegración alfa, en otros ocurre la desintegración beta positivo, en otros la beta negativo, en otros la desintegración gamma. Y la verdad que no. Lo que ocurre en la gran mayoría de las veces es que tenemos radiaciones de todo tipo. Es decir, cuando tenemos una desintegración nuclear, normalmente lo que vamos a tener es, eh, vamos a tener decaimiento alfa, beta positivo, decaimiento gamma en conjunto, ¿no? Por ahí no hay no están presentes algunos de los decaimientos, algunas de las partículas no están presentes, pero en general tenemos la mayoría de ellas cada vez que se produce la desintegración de un núcleo atómico. Muy bien. Vamos a ver ahora, a cambiar un poquito de tema, pero que tiene que ver con esto porque se aplica en esto, es la relación entre la masa y la energía. Hace unos días habíamos visto que la masa se conservaba y la energía también. Eso siempre era en reacciones ordinarias de laboratorio. Pero en las reacciones en donde intervienen el núcleo atómico, la cosa se complica un poco más, ¿sí? Y ahora lo que se conserva va a ser la materia y energía. Es una conservación de las dos cosas, porque las dos cosas están de alguna manera como interconectadas. Por un lado, se conectan la energía se puede convertir en materia y la materia en energía. ¿Sí? Muy bien. La relación que nos da esto es la famosa relación de Einstein que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nosotros normalmente lo que vamos a usar aquí es un delta de energía y un delta de masa. Es decir, que vamos a usar más una ecuación parecida a esta. Delta de energía es igual a un delta de masa, que es lo que estoy diciendo con este delta, la variación, ¿no es cierto? Por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, para nosotros esto va a ser la variación de la energía en esa reacción nuclear es igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? Bien, justamente aquí tenemos unos ejercicios para
para realizar. A ver, aguárdenme un segundito que conecto nuevamente mi teléfono. Conecto la camarita para poder usar la pizarra. Muy bien. El primer ejercicio dice, determine la energía liberada cuando se destruyen 150 picogramos de materia. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a cambiar de cámara. Ahí está. Entonces, se destruyen, dice, 150 picogramos de materia. Entonces, lo primero que voy a, a tener que hacer es transformar, ¿no es cierto? Esos 150 picogramos de materia, los voy a transformar ¿a qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Gramos? A kilogramos. A kilogramos. ¿Por qué a kilogramos? Porque querés trabajar en qué. No, hagamos, nomás sería, profe. A ver, la ecuación de Einstein nos dice que la variación de la energía es igual a la variación de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es que se destruyen este delta de masa, son los 150 picogramos. Y la velocidad de la luz ya la sabemos. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es en qué sistema vamos a trabajar. Si en el sistema internacional, en el CGS, ¿con cuál? Cuando digo sistema ¿En el internacional, digo internacional? MKS. Claro, en el MKS, ¿no es cierto? Entonces deberíamos pasar esto ¿a qué? A kilogramos, ¿sí? O sea que tengo que hacer dos factores de conversión. Entonces picogramo aquí abajo y arriba gramos. ¿El uno a dónde va? Aquí abajo, ¿no es cierto? Y un pico, ¿qué significa pico? 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. Muy bien. Y ahora tengo que pasar aquí picogramo con picogramo se me va. Ahora tengo que pasar este gramo a kilogramo. ¿A dónde coloco el uno? Arriba, ¿dónde está kilogramo? Arriba. ¿Y kilo? ¿Qué significa kilo? 10 a la 10 a menos la 3. 3. 10 a la 3. 10 a la 3. Entonces ahora gramo con gramo se me va y todo esto me va a dar en kilogramos, ¿verdad? Bien, ¿cuántos kilogramos me da eso? Resuelvan a ver y me dicen. 1,5 por 10 a la menos 13 kilogramos. 1,5 por 10 a la menos 13 kilogramos. Muy bien, entonces ya tengo lo que vale la variación de la masa. O sea que puedo saber lo que vale la variación de la energía. La variación de la energía que se experimenta en esa reacción nuclear va a ser igual a 1,6 a la menos 13 kilogramos por velocidad de la luz al cuadrado. O sea que esto va a ser, voy a poner paréntesis así, 3 por 10 a la 8, porque estoy en el MKS, ¿no es cierto? Metros sobre segundo y todo esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Pues bien, aquí tengo Sí, el profe. cuadrado de un producto. O sea que esto va a ir quedando 1,5 por 10 a la menos 13 kilogramos por 3 por 10 a la 8 al cuadrado, ¿no es cierto? Por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿verdad?
Esto es lo que se va a desprender de energía. Sigo aquí. Bueno, esto ya lo puedo resolver. A ver, ¿quién me dice cuánto da? 1,5 exponencial a la menos 13. Profe, una pregunta. ¿Su cámara no enfoca o el problema es de mí? Ah, ahí está. ¿Cuánto da el producto de este número por este número? ¿45 por 10 a la menos 6? No. 1,35 por 10 a la 4. 1,35, sí, 1,35 por 10 a la 4, ¿qué? Joules. Voy a copiar todo. Sí, pero primero voy a copiar todo. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto lo hemos puesto kilogramo por metro. Al metro lo descompuse en metro por metro. El metro cuadrado lo descompuse en metro por metro. Dividido segundo al cuadrado. Ahora, ¿esto qué es? ¿Newton no es? No veo bien. Newton. Esto es Newton. O sea que en definitiva, todo esto es Newton por metro. ¿Sí? Y Newton por metro, ¿qué es? Joule. Fuerza No. por... Joule. Joule. Entonces, en definitiva, la variación de energía es igual a 1,35 por 10 a la 4 Joule. ¿Sí? Es lo que dijo la compañera al comienzo. Solamente que quería que vean que llegamos a Joule, porque esto se les puede pedir en el examen. Es más, le pedimos. ¿Sí? Así que así llegamos entonces a el resultado. 1,3 o Entonces, 1,35. Me olvidé el 35 acá. ¿Sí? entonces va a ser necesario que descompongamos ahí en el metro al cuadrado, que descompongamos. Y a veces sí. O sea, a veces cuando uno hace el análisis dimensional, sí, es necesario que hagamos todo ese Ajá. análisis que unidad vamos a llegar. En este caso sí está bastante claro. La energía, estamos trabajando en el MKS, cuidamos las unidades, que todas estén en el MKS, entonces la energía nos tiene que dar en joules. No, no hay mayor historia en esto, pero hay que hay que saber hacer estas cosas, tenerlas bien a mano porque las podemos necesitar, las van a necesitar. Gracias, profe. ¿Estamos? No, por favor. Muy bien. Luego pide el que calcule el aumento. Número 12, Jesús pide que calcule el aumento de masa expresada en kilogramos que se produce cuando en una reacción nuclear se absorbe energía de tanto. Bueno, es muy parecido al ejercicio número 1. Ahí tienen la respuesta también. Así que, por favor, realícenlo ustedes. Una cosita que ya voy enseñando, porque después llega el momento de los exámenes y eh, resulta que no lo saben. Fíjense, hay que tener cuidado a la hora de escribir las unidades porque estas se escriben de una forma determinada, no como a mí se me antoja, ¿sí? Sino que tienen su forma y eso hay que respetarlo. Fíjense que, por ejemplo, kilogramo acá, la K es con mayúscula, la G con minúscula. Aquí tenemos, luego tenemos
¿Puedes atenderle, Matías, por favor? Decirle que estoy en clase. Disculpen, justo llegó alguien a la oficina. Eh, Cuando ponemos Joule, por ejemplo, Joule va con mayúscula, ¿sí? Ahora, si quiero poner, eh, por ejemplo, kilómetro, K es con mayúscula, supongo que sí. Sí, O con real. Disculpen, justo tanto en el vinieron a la caso oficina. de kilogramos Bien, puede ser con kilómetro también. claro. Kilogramo, por ejemplo, K mayúscula, G minúscula, ¿sí? Kilómetro, K mayúscula, M minúscula, ¿sí? Eh, en cambio, por ejemplo, kilojoule, K minúscula, J mayúscula, ¿sí? Y ese tipo de cosas tenemos que ir teniendo presente. Ya voy a seguir insistiendo sobre esto, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Muy bien. Vamos a comenzar a ver, bueno, a ver si nos queda tiempo para esto. Vamos a comenzar a ver los modelos atómicos. Déjenme que voy a mirar. No, ya no nos queda tiempo. Bueno, solamente decirles que lo próximo que vamos a ver son los modelos atómicos y este es un buen ejemplo, creo yo, para ver la forma en que los modelos se van describiendo cada vez con mayor precisión y cómo debemos ir adaptándonos, ¿no es cierto? Y debemos tener también nuestra mente abierta para saber que lo que hoy consideramos como cierto, entre comillas, y digo cierto entre comillas porque eh, no podemos hablar de verdad en ciencia, de lo que podemos hablar es de un modelo que vive mejor o peor una determinada situación, pero no podemos decir de que esa es la verdad. En ciencia no hablamos de verdades, y mucho menos verdades absolutas, ¿no es cierto? El tema de los modelos atómicos yo creo que es un buen ejemplo para ver cómo el mismo ha evolucionado a través del tiempo y cómo a medida que iban pasando el tiempo se iban construyendo o se iban desarrollando, se iban modelando determinados modelos que explicaban mejor las observaciones experimentales. ¿M? Así que bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahora voy a cortar la grabación porque ya terminó la clase y voy a quedar a disposición de ustedes por si tienen preguntas para hacer.